más alto que tiene una instalación sanitaria, la presión de salida 2 metros, ¿no? Del aparato sanitario, hay que calcular la pérdida de carga. Entonces esa pérdida de carga es la que a mí me va a permitir calcular por tanteos, ¿no? Aplicando esa relación, pérdida de carga o carga hidráulica va a ser igual a la presión en el punto B, en el punto más bajo, obviamente considerando la presión de la instalación de ducha, menos la pérdida de carga en el tramo de A a B, esa variación de altura entre el punto de salida y el punto de inyección, más H medio, ¿no? Que es la relación de la altura útil que tiene el tanque. Considerando eso, yo voy a calcular el H mayúscula, que es la carga real que yo necesito para poder asegurar que en la ducha o en el punto más desfavorable de la instalación sanitaria pueda llegar sin ningún problema una fuente, el suministro de agua potable a la red, ¿no? Entonces esa es la formulita para poder determinar la altura del tanquecito. Entonces, una vez que yo ya determiné, sea por ese método, ahora voy a poder también calcular, acá nomás aprovechando esta parte que se ve, ¿no? Voy a poder calcular el tema de los ramales, ¿no? Para poder calcular, no se olviden que yo voy a tener mi edificio. En este edificio yo voy a tener varios niveles, ¿no? Voy a tener varios niveles. Y en esos varios niveles yo tengo que colocar diferentes aparatos sanitarios. Lo ideal en una edificación, para poder hacer el tema de los alimentadores, es primero definir bien cómo es el esquema, no sé si es directo o es indirecto con tanque elevado, o si es indirecto con hidroneumático o bombas a presión constante. Por ejemplo, si yo tengo mi tanque elevado aquí, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mi tanque elevado acá, mi tanque elevado va a tener un punto de salida, ¿correcto? Ese punto de salida justamente es el alimentador, ¿no? Ese es el alimentador. Ese alimentador, si yo en planta lo veo, puede tener varias ramificaciones, ¿no? Varios subramales. Y esos subramales justamente van a ser lo que nosotros conocemos como los alimentadores verticales, que también son llamados montantes, ¿correcto? Estos alimentadores van a distribuir a cada piso el abastecimiento de agua, ¿no? Entonces esos alimentadores tienen que calcularse en función al total de número de aparatos sanitarios que se cuentan por piso, ¿no? Por ejemplo, recordábamos en la mañana, le decía, ¿no?, que en un baño normal, un baño típico, que es el inodoro, el lavatorio y la ducha, ¿no?, nos daba más o menos un diámetro de 3/4, ¿se acuerdan?, ¿no?, que eran 6 Hunter más o menos, ¿no? Entonces imagínense que por cada piso pues haya unos 5 baños iguales, ¿no? Unos 5 baños, 6 por 3 serían 6 por 5, perdón, serían 30 Hunter. O sea, por cada piso va a haber 30 unidades Hunter, ¿no? Porque hay 5 baños, ¿no? Entonces por cada piso va a haber 30 unidades Hunter, ¿sí? Porque son 5 baños que se están acumulando en cada piso, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice el método? Que por ejemplo, si son de este esquema, yo tengo que calcular los alimentadores de abajo hacia arriba para calcular el diámetro total, ¿no? Pero si fuera un hidroneumático, yo tengo que calcularlo de forma
inversa, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, para 30 Hunter, si voy a la tablita que en la mañana yo les decía ver, ¿no? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, para 30 Hunter, más o menos es una pulgada, ¿no? O sea, entonces, cada uno de estos va a tener una pulgada, una pulgada, una pulgada, una pulgada, una pulgada, una pulgada, ¿no? Para 30 Hunter es una pulgada de abastecimiento. Por ejemplo, si tengo aquí para este ramal, vamos a empezar de abajo hacia arriba. 30 Hunter va a ser todo este ramal, ¿correcto? De ingreso. 30 más 30 va a ser 60 Hunter, ¿correcto? Y si vamos a 60 Hunter, más o menos está aquí. Esto va a ser de 1,5 pulgadas, ¿no? O sea, este diámetro de aquí va a ser de 1,5, ¿correcto? 1,5 pulgadas. Entonces seguimos sumando. Sería 90, ¿correcto? Más 30, 120. Seguimos con 1,5 pulgadas, no hay problema. Más 30, 150, ¿no? 150 llegamos. Entonces, si llegamos a 150, ya nos vamos a 2 pulgadas, ¿no? Entonces, esto de aquí va a ser hasta 1,5 pulgadas, y esto va a ser 2 pulgadas, ¿no? Entonces, empezamos a verificar los diámetros, ¿no? De la montante, ¿ya? Y por último, entonces la montante total, la que va a salir de aquí de mi tanque elevado, va a ser un diámetro de 2 pulgadas, ¿no? Y así va distribuyendo hacia los demás, ¿correcto? Entonces, eso por ejemplo es un método, ¿no? Para poder estimar, de acuerdo a las unidades de gasto, cuánto va a ser el probable cálculo de diámetro de tuberías que existe en una instalación sanitaria, ¿correcto? Entonces ya voy teniendo que ya identifique tantas unidades de gasto, tanto diámetro de tubería es la que voy a gastar en función a las unidades Hunter, ¿correcto? Si es un sistema inverso, o sea, si es un sistema indirecto también, pero con hidroneumático, presión constante, y es el casco al revés, ¿no? A la inversa ya, ¿no? Entonces, calcular el diámetro que sale del punto mayor. Y así, es una fórmula acumulativa, ¿no? Como acá les mencionaba, el gasto probable, para poder identificar cada alimentador, ¿correcto? Entonces se toma como referencia el plano de la planta de redes de agua fría, se calculan las unidades Hunter, las unidades de gasto, y se hace el dibujo o el esquema de los alimentadores, ¿no? Se determina también el consumo más desfavorable. Hace rato explicaba, ¿no? Cuando tengo el tanque elevado, tengo que colocar el punto de más desfavorable, el nivel más desfavorable, que en este caso en una instalación sanitaria siempre es la ducha, por tener una altura de unos 80 metros como mínimo. Y también verificar los límites de velocidad y gastos de conducción, ¿correcto? Y la verificación de resultados. Para el cálculo de presiones hay que hacer este pequeño, bueno, parece similar al que vimos hace rato, ¿no? Pero obviamente hay que determinar la máxima gradiente hidráulica, ¿no? El S máximo, que es el cociente entre la altura disponible y la longitud equivalente, ¿no? H sobre L, ¿no? Ese es el S máximo, siempre no se olviden esa formulita, ¿no? Esa es la gradiente de carga, ¿no? Siempre en los sistemas de tuberías a tubo lleno. La altura disponible es la diferencia entre la altura estática, ¿no? Entre el punto de consumo más desfavorable y el nivel mínimo de agua en el tanque elevado, y la presión mínima requerida, obviamente, ¿no? Decíamos hace rato que la presión mínima requerida es de 2 metros de columna de agua. La longitud equivalente es la longitud real de tuberías, aumentada en un 20 o 25% por pérdida de carga en accesorios, ya sean por cubos o test, ¿no? Ese valor K tiene ese factor, ¿no? Ese K siempre es el que afecta ese porcentaje. Calcular el gasto de cada tramo, ¿no? Con un S máximo y con un C de 150 para PVC, de acuerdo a la fórmula de Hassen. Y estos diámetros teóricos encontrados llevarlos a diámetros comerciales, ¿no? Cálculo de la gradiente hidráulica real para cada tramo, o sea, la gradiente real con los diámetros comerciales y los gastos respectivos. O sea, una vez que ya
yo calculo el S teórico, ¿no? El gradiente teórico, y aproximo un diámetro. Entonces ya con el real, ¿no? Con el diámetro real comercial, voy a calcular nuevamente la gradiente de las tuberías que se colocan en la instalación, ¿correcto? Ya con el diámetro que es comercial, ¿no? Calcular con eso la pérdida de carga, ¿no? Multiplicando la longitud equivalente por la gradiente real. Calcular la presión en el punto más desfavorable, descontando la altura estática total, o sea, la diferencia entre el nivel de ramal de alimentación y el nivel mínimo del agua del tanque elevado. Las pérdidas de carga de los tramos. Verificar que la presión obtenida sea mayor que la presión mínima requerida, de lo contrario reajustar los diámetros, ¿no? O sea, cuando no te cumple la presión, ¿no? Cuando no te cumple la presión simplemente se reajusta el diámetro, ¿no? Se cambia, es 2 pulgadas, 1 pulgada y media, 1 pulgada, 2 pulgadas, dependiendo de la condición del cálculo hidráulico. Esto en realidad hay que calcularlo con varias formas repetitivas fórmulas de Hassen, ¿no? Para cada tramo, ¿no? Hacerlo por tramos, ¿sí? Y obviamente obtener los límites de velocidad permitidos, ¿no? Por ejemplo, a la mínima presión en el punto más desfavorable, el resto de tramos requerirá de diámetros menores, siempre que cumpla con las condiciones del límite de velocidad y gastos a conducir, ¿no? Por ejemplo, para diámetros menores hasta de media pulgada, el límite de velocidad tiene que ser hasta 1.9 metros por segundo. Esto es de acuerdo a la norma, ¿no? Que eso se calcula empleando la fórmula de Hassen, o si no también empleando la fórmula de Darcy, ¿no? La fórmula de Darcy, que es, por ejemplo, los colombianos utilizan la fórmula de Darcy para que puedan calcular diámetros menores, ¿no? Pero acá todavía nosotros utilizamos la fórmula de Hassen, que justamente tiene esa restricción, ¿no? En el caso de cálculo de diámetros menores, ¿no? Y tenemos esos gastos que están en el reglamento y que hablan justamente de los límites de velocidad. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué recomendaciones para estos cálculos? Bueno, determinar la gradiente hidráulica a partir del punto más desfavorable. Existen dos formas, ¿no? La primera, que es la altura disponible en el punto X, o un determinado punto de la red, ¿no? Ahí tenemos la altura disponible, es igual a la altura estática, menos la presión de salida, menos la pérdida de carga encontrada. La altura disponible también se calcula al sumar la presión obtenida en los puntos más abajo, la altura entre pisos, descontando a este resultado la presión de salida requerida, ¿no? Ahí está, la presión disponible es igual al punto de presión más bajo menos la presión de salida. Al repetir este cálculo en los tramos siguientes, se notará que a medida que aumenta la altura estática disponible, la velocidad de flujo va incrementándose hasta alcanzar valores superiores al máximo recomendable, que es de 3 metros por segundo, lo que obliga a seleccionar los diámetros en función de la velocidad límite y el gasto deseado en la tabla, ¿no? O sea, eso se refiere a esta tabla de aquí, ¿no? Cuando ya pasa justamente esta aclaración acá, cuando la velocidad se incrementa y alcanza los máximos niveles de velocidad, que es hasta 3 metros por segundo, obliga a seleccionar necesariamente estos diámetros para alcanzar estos límites de velocidad, ¿no? Y ya simplemente por recomendación del reglamento, cuando colocamos mayores a estos, ya la velocidad por defecto, sin calcular siquiera, o sea, tú ya no es necesario que calcules, tú puedes indicar que la velocidad límite es de 3.03 metros por segundo, ¿no? Eso es lo que indica el reglamento. Muy bien, bueno, y acá hay un esquema, ya no se ve muy bien, pensé que se vería, pero tenemos un esquema de varios alimentadores, ¿no? No se ve bien. Acá tenemos el tanque elevado, que está acá a este lado. Tenemos esta montante B, para este sector de acá. El alimentador, bueno, el alimentador principal, el alimentador A, que distribuye para la alimentador B, alimentador C y alimentador D. Eso va para este lado de aquí, el alimentador D para acá, y tenemos otro alimentador para este rango de acá, ¿no? Y acá tenemos los niveles de los pisos, que está a 270, ¿no? Cada piso, y el cálculo para todos los puntos de distribución en cada uno de los pisos y los ambientes, y las distancias, ¿no?
entre punto y punto de los alimentadores de agua fría. Es necesario hacer esto porque con eso vamos a poder calcular el modelo hidráulico que nos va a permitir saber cuánto es la velocidad y cuánto es la distribución adecuada en la edificación, ¿correcto? Bueno, acá por ejemplo está el mismo modelo de cálculo, ¿no? Como les decía, ¿no? Todo se obtiene de los planos. Según el número de aparatos sanitarios que abastece cada alimentador, le corresponde una cantidad de unidades Hunter, el total a nivel de piso de la azotea, lo cual debe ser la sumatoria de todo, lo que hace rato dijimos acá, ¿no? Por ejemplo acá en la alimentadora tenemos 48 Hunter, en el B tenemos 30, en el C tenemos 12 Hunter, en el D tenemos 24 unidades Hunter. En total hay un gasto de 114 unidades Hunter en todo el alimentador. Correcto, esa es la sumatoria de todos. Si vamos a la tabla de gastos, sabemos que para 110 unidades de gasto hay un caudal de 1.75 litros por segundo. Para 120 hay un gasto de 1.83 litros por segundo. Entonces queremos saber cuánto es el gasto en 114 unidades Hunter, ¿no? Que es lo que nos ha salido en el cálculo del diseño del edificio. Entonces fácilmente hacemos una interpolación, ¿no? Para poder identificar cuánto es esa cantidad de gasto necesario. Entonces para el caso del gasto de 114 unidades Hunter que hemos calculado, nos sale un caudal de 1.78 litros por segundo, ¿no? Entonces ya puedo comprobar con el método de máxima demanda simultánea de que ese es el caudal que va a transcurrir o que va a ingresar a todo mi alimentador de la red, ¿correcto? En mi sistema de abastecimiento. Entonces con ese caudal ahora sí, ¿no? Voy a poder hacer los cálculos hidráulicos. Bueno, se dibuja el plano de redes, ¿no? En la azotea. Bueno, cuando dice la azotea se refiere a que una vez que yo tengo yo tengo acá el techo, ¿no? O la azotea de la edificación. Generalmente siempre los tanques elevados se colocan a espaldas de o sea, no a la parte frontal del edificio, ¿no? Siempre se coloca atrás, ¿no? El tanque elevado siempre va en la parte de atrás, o si no va a un costado, ¿no? O sea, puede ser aquí o puede ser este lado. Y el alimentador, cuando tú distribuyes el alimentador tiene que ir pues hacia donde van las montantes, ¿no? O los subramales de alimentación. Por lo general, siempre los alimentadores van en los ductos, ¿no? Acá hay ductos, ¿no? Ahí van los ductos, ¿no? Donde se colocan los alimentadores. Y acá tienes que tener una sumatoria, pues, ¿no? Lo que hace rato decíamos, ¿no? La sumatoria acá va de 2, no, ¿cuánto era? 46, acá era 12, y así, ¿no? Acá era, por ejemplo, vamos a ponerle 12 acá vamos a ponerle 15, acá vamos a ponerle 20, a 30, qué sé yo, ¿no? Por cada montante, por cada alimentador, ¿no? Y al final, esta tubería de aquí a aquí va a ser la sumatoria de estos, que va a ser 45 Hunter, y al final la tubería de aquí va a ser de 45 más 20, 65 más 12 va a ser 77, ¿no? 77 Hunter, ¿no? O sea, la sumatoria total de las unidades. Y acá ya se sabe qué diámetro, ¿no? Para 77 Hunter. Ya para cada diámetro se sabe, para cada unidad de gasto, ya se sabe qué diámetro probable es el que va a abastecer, ¿no? Entonces, con eso, asumimos una presión mínima de salida de 5 libras por pulgada cuadrada, bueno, que más o menos eso es 3.5 metros de columna de agua, y calculamos la altura disponible, ¿no? Entonces, la altura estática más o menos va a ser 4 metros. La altura estática se refiere a la altura del piso, ¿no? Y a la altura del fondo del tanque, ¿no? Esa es la altura estática. Esa altura estática es de 4 metros. Menos la presión de salida, ¿no? 270. Del aparato, del piso, ¿no? Eso es 270, ¿no? Eso es 270 de cada piso, ¿no? 270 menos 350, que es la presión de salida, ¿no? Al final eso nos sale una carga disponible de 3.20 metros.
De ahí calculamos la longitud equivalente, ¿no? Bueno, la longitud equivalente es la sumatoria de las longitudes de los accesorios, ¿correcto? Ahí calculamos la longitud entre el tramo A hasta el tramo H, ¿no? De acuerdo al esquema que ustedes tienen ahí que está impreso, ¿no? Que sale 17.7. Esa variación me va a calcular la longitud por pérdida de accesorios, ¿no? Que es 20%. 1.20 por 17.7 sale 21.24, y a esa relación voy a sacarle la gradiente máxima, ¿no? La gradiente máxima es H sobre L, ¿no? No se olviden, H sobre L. Entonces tengo esa carga, esa altura disponible H, que es 3.20 metros, y tengo la longitud equivalente total, que es 21.24. Eso me sale una carga de 0.151 para ese nivel del punto A hasta el punto H. Entonces, lo recomendable cuando uno va a hacer empezar los cálculos es obviamente no pasar esa pendiente, ¿no? No pasar esa gradiente máxima. Ahí tenemos los caudales, ¿no? 1.78, diámetros de 1,5, una longitud de 4.80, más el 20% de accesorios, ¿no? De pérdida de carga. El S que sale por Hassen, ¿no? Aplicando Hassen, sale 0.07, está bien, ¿no? Está por debajo de ese nivel máximo. Entonces la pérdida de carga va a ser igual a 0.32 cuando se multiplica por esa longitud, ¿correcto? Entonces la presión en el punto C, ¿cuánto va a ser? Va a ser la altura estática, que es 4 metros, menos la pérdida de carga en C, que es 0.32, eso va a ser igual a 3.68, ¿no? Y el cálculo de CAD, que es el otro tramo, ¿no? Para que llegue al punto D, al punto extremo, es de 0.85 litros por segundo, diámetro 1 pulgada 1/4, longitud 7 metros, con sus pérdidas de carga correspondientes. Aplicando la fórmula de Hassen sale 0.04. El HF, o la pérdida de carga, va a ser de 0.29. Entonces ahí, por ejemplo, ya se puede apreciar que tenemos un poco más a la presión máxima. Verificamos la presión y comprobamos que la presión de 3.24 menos la pérdida de 0.29 me da una presión en el punto de descarga de 3.39 metros de columna de agua, ¿correcto? De ahí sigo para abajo, ¿no? Con el cálculo del tramo de D a G, ¿no? Que igual el mismo caudal, 0.85, diámetro de 1 pulgada 1/4, longitud 3.24, más el 20% de pérdida de carga. Aplicando Hassen sale el S 0.04, es el S real del modelo. Multiplicando por la longitud, que es 3.24, nos sale una pérdida de carga de 0.13. Entonces, eso en la presión. En G aplicamos la formulita, ¿no? Altura estática en G va a ser igual a 4 metros, ¿no? El desnivel, más los 270 del piso, menos la pérdida de carga, más la sumatoria, menos la sumatoria de las pérdidas de carga del tramo, ¿no? De A hasta D, de D hasta G y de G hasta H. Entonces ahí tenemos 0.32, 0.29 y 0.13, ¿no? Lo que hemos estado calculando. Al final, ¿cuánto sale la presión en el punto G? Sale 5.96 metros de columna de agua. O también se aplica el otro método, ¿no? Presión en el punto más bajo más altura entregada menos HF, ¿no? Ahí tenemos la presión en el punto más bajo, sería 3.39, más la altura entre piso, 270, y menos la pérdida de carga, que es 0.13, también nos debe salir el mismo valor, ¿no? Y coincide, ¿no? Entonces eso significa que el cálculo está siendo bien ejecutado, ¿no? Que sale 5.96 metros de columna de agua para ese caso. Bien, igualito acá aplicamos el mismo método, ¿no? El tramo de G a H, que es el otro extremo, calculamos el S real considerando el caudal de 0.61, diámetro 1 pulgada, longitud 6 metros, con su 20% de pérdida de accesorios. Tenemos la pérdida de carga de 0.39 metros. A esa pérdida de carga calculamos la presión en H, altura estática en H, que es 670, menos la sumatoria de las pérdidas de carga de los puntos anteriores, 0.32, 0.29, 0.13 y 0.39.
sale una presión en el punto H de 5.57 metros de columna de agua. Entonces ahí se puede apreciar como la presión es de 5.5 metros de columna de agua mayor a 350, está ok, ¿no? Está bien. Estamos comprobando de que la presión, ¿no? La presión mínima era 350, de que sí se está cumpliendo con la condición. Entonces de ahí del punto H ya calculamos todo ese alimentador, ¿no? Hacia el fondo, hacia el punto de final, ¿no? Calculando la altura disponible en H, ¿no? Tenemos una altura total de 940, ya la sumatoria de todos los pisos, ¿no? 940 menos 350, que es la presión de salida, y la pérdida de carga, que era la sumatoria de todas, ¿no? Que es 1.13, que al final nos da una presión en el punto D, ¿no? Perdón, una altura disponible nos da de 4.77 metros de columna de agua. Y así puedo comprobar, ¿no? Que con esta altura disponible, en el punto más bajo, de la misma manera, más la altura entre pisos y menos la presión de salida, me sale de la misma altura, ¿no? Entonces, eso yo lo convierto para longitud equivalente, 20% de pérdida de carga local, me sale 3.24 metros. Entonces, calculando la pendiente máxima, ¿no? Es H sobre L, no se olviden, ¿no? La altura viene a ser 4.77, mientras que la longitud equivalente viene a ser 3.24. Por lo tanto, me sale una pendiente mayor a 1, ¿no? Una gradiente máxima mayor a 1, que en este caso sería 1.47. Como este valor sale del ábaco, o bueno, sale del cálculo, se hace otro recálculo de acuerdo a la velocidad máxima y al gasto respectivo, ¿no? Ahí donde aplicamos la tablita anterior que les hice ver, ¿no? Donde aplicamos el tema de velocidades y verificamos el diámetro otra vez, el caudal, aplicando Hassen nos sale el S de 0.05, pérdida de carga 0.15 y la presión en L, en el punto L sale 5.57, que es la sumatoria del punto más bajo, más la altura entre pisos, que sería 270, y menos la presión de salida, ¿no? Que en este caso es 0.15. Eso vale 8.12 metros de columna de agua. Entonces con eso ya puedo calcular las demás presiones, ¿no? Por ejemplo, en el punto L puedo calcular esa presión. Perdón, en el mismo punto aplico la presión, calculo la presión con 8.12 metros, igual, aplicando el otro método. En el otro punto, que es en el tramo LP, calculando otra vez el S máximo, siempre verificando, ¿no? El S máximo, calculando con el caudal de 0.38 litros por segundo, diámetro 3/4, longitud 3.24 metros. La pendiente máxima es de 8.12, ¿no? La altura total, más 2.70 la altura entre pisos, menos la pérdida de carga calculada en el tramo, ¿no? Eso entre la longitud, la longitud equivalente en el trayecto, ¿no? Que es 3.24. Eso me sale una pendiente o gradiente máxima de 2.26 mayor a 1. Entonces seguimos con el mismo método de velocidades máximas. Entonces seguimos calculando, ¿no? La presión a través de las pérdidas de carga, y la presión en el punto B igual viene a ser 8.12, que es la presión en el punto más bajo, o la carga en el punto más bajo, más 270, que es la altura entre pisos, y menos 0.36, que es la pérdida de carga en el punto de muestra.